Vamos a continuar con los criterios de divisibilidad y el siguiente que vamos a conocer o a derivar es el criterio de divisibilidad por 11. A lo mejor alguien se recuerda o tiene una idea de cuándo un número entero es divisible entre 11. Nadie recuerda. Bueno, vamos a derivar cómo es que nosotros podemos conocer una regla para saber cuándo un número es divisible entre 11. Iniciamos igual que todos los demás derivaciones de los criterios de divisibilidad y vamos a representar el número cualquiera n con una sucesión de dígitos que en su expansión decimal se representa con cada uno de los dígitos acompañando a una potencia de 10. ¿Ok? Entonces vamos a hacer aquí una pequeña sustitución del 10 por la cantidad 11 menos 1. De manera que este primer a sub n por 10 a la n queda convertido en a sub n por el paréntesis 11 menos 1, todo eso elevado a la n, y así todos los demás potencias de 10. Hasta el a sub 0 que no tiene ninguna potencia de 10 que lo acompañe. Aquí estamos observando de nuevo esta particularidad. Esta es una diferencia de dos cantidades elevado a una potencia. Si yo tuviera, de nuevo, recordara la expansión de un binomio a una potencia cualquiera, tendríamos que esto sería, si yo quisiera expandir este binomio elevado a n y considerara que esto es una variable a y esto es un valor b, ¿verdad? El 11 fuera el a y el 1 fuera un b, en su expansión encontraríamos que comenzaría con a elevado a la n más a elevado a la n menos 1 y aparecería el b elevado a la 1. Más y así sucesivamente cada vez el exponente de la primera de los dos variables que está en el binomio aparecería con un exponente cada vez disminuyendo y el segundo aparecería con un exponente cada vez incrementando. Ahora, cada uno de esos dos, de esos productos estaría acompañado por un coeficiente, que es un coeficiente que en el caso del expansión al cuadrado es los coeficientes del primero es 1, el del segundo término es 2 y el del último es 1. Cuando es el exponente al cubo, un binomio elevado al cubo es el primer coeficiente es 1, el segundo coeficiente es 3, el tercero coeficiente es 3 y el último vuelve a ser 1 y así para todos los demás. Entonces, como aquí vemos que este 1 no es positivo, sino que es negativo, o sea que no es 11 más 1, sino que 11 menos 1, este es el que sería elevado a la potencia, el menos 1. Esto como que si fuera 11 más menos 1, ¿verdad? Para que se vea claro lo que vamos a ver a continuación. Aparecería en el desarrollo de cada una de estas potencias una cantidad, una serie de valores que tienen todos ellos un coeficiente 11, al menos un factor 11. Por eso es que este binomio 11 menos 1 elevado a la n se representa por una cantidad cualquiera que tiene factor 11, ¿verdad? Más ese menos 1 elevado a la n, que es el último término de esta expansión o de esta expansión del binomio. Y así el siguiente término aparecería de esta manera, de manera que el menos 1 aparece elevado a la n, ese menos 1 a la n menos 1, y así ese menos 1 aparecería cada vez disminuyendo y al final
aparecería el 11 menos 1, que sería el A sub 1. Y el A sub 0 que queda suelto. De manera que yo tengo varias cantidades que son con un factor 11 y lo voy a sacar aquí con ese factor 11 en común. Y voy a dejar por aparte todos esos menos 1 que no tienen factor 11. En este caso, menos 1 a la n multiplicado por A sub n. Luego, menos 1 a la n menos 1 multiplicado por A sub n menos 1. Y así sucesivamente hasta llegar a la sub 0. Como yo sé que esta cantidad o esta suma de valores es un múltiplo de 11, esta cantidad que está aquí es un múltiplo de 11, o sea que esta cantidad es divisible entre 11. Pero para que toda la cantidad fuera divisible entre 11, tendría que esta suma debería ser también divisible entre 11. ¿Y qué es esta suma de valores o de términos que yo tengo aquí en amarillo? Simplemente son todos los dígitos del número A sub n menos 1, este es A sub 2, perdón, este es A sub 2, este es A sub 1 y este es A sub 0. Y solo que cada uno de ellos está acompañado de menos 1 elevado a una potencia. Entonces lo que va a ocurrir es que, ¿qué pasa si yo tengo menos 1 elevado a una potencia, digamos, 2? ¿A qué valor equivale menos 1 elevado al cuadrado? Siempre va a ser 1. 1. ¿Y menos 1 elevado a la cuarta? Igual, creo yo. Igual. A la sexta, igual. Quiere decir que cuando el exponente es par, ese menos 1 se convierte en positivo. Pero si el exponente es impar, por ejemplo, menos 1 elevado a la 1, eso es menos 1. Menos 1 elevado al cubo, también menos 1. Y cualquier menos 1 elevado a una potencia impar va a ser menos 1. De manera que algunos de estos van a ser con un signo positivo. Este producto va a tener un signo positivo o un signo negativo, dependiendo de si el n es una exponente o una posición par o impar, ¿verdad? Eso va a depender de la cantidad de dígitos que tenga el número. De manera que aquí a continuación vamos a sacar la conclusión de que para que 11 divida todo el número n, tiene que darse que 11 divida a esta suma. Ahora bien, esta suma, ¿cómo la calculamos? Yo la voy a ver aquí en este nuevo lámina y tengo repetido aquí esta secuencia en la que hay algunos términos cuando n sea par o cuando el exponente de este término sea par, esto va a ser positivo, pero si es impar, esto sería negativo. Yo puedo representar eso como dos sumatorias. La sumatoria de los A sub i para i par y la sumatoria de los A sub i cuando i sea impar. Y aquí vemos que a esta sumatoria, cuando i sea par, estos valores A sub i son positivos y por eso le tengo que restar la sumatoria de los A sub i cuando i sea impar, porque estas cantidades van a ser negativas cuando el valor del exponente, en este caso, o el subíndice sea impar. De manera que al final yo voy a tomar el número, digamos, el número 33. El número 33, que es un número que tiene 2 dígitos. Está bien fácil porque tiene 2 dígitos. ¿Y cómo determino yo si ese número es divisible entre 11?
obviamente dice, mire, si es divisible entre 11, porque si yo divido 33 entre 11, pues no me da ningún residuo. Pero si tomamos la regla, es que el último dígito, o sea, el de las unidades, que es el 3, es una posición que yo voy a considerar una posición par, porque es el subíndice 0. Y el siguiente, hacia la izquierda, es el subíndice 1, que está elevado. Aquí vamos a ver si puedo verlo aquí antes. Cuando yo tengo el menos 1 al cuadrado, a sub 2, aquí ya señalé que este 2 no es al cuadrado, sino que es a sub 2. Como el subíndice es par y la potencia del menos 1 es par, esta cantidad va a ser positiva. Mientras que el a sub 1, que va a estar con el índice que tiene es impar, va a tener el menos 1 elevado a la potencia negativa. De manera que esto va a ser menos a sub 1. Y aquí lo podemos ver, porque en la fila anterior tenía a sub 1 multiplicado por 11, que es el que yo saqué para esta primera parte, que es el a sub 1, que tiene factor 11 aquí, y me queda el a sub 1 multiplicado por menos 1. Por eso es que aquí aparece menos a sub 1. De manera que cuando el índice es par, esa cantidad es positiva, y cuando es impar, esa cantidad va a ser negativa y yo se la tengo que restar. Entonces lo que voy a hacer es, cuando yo tengo un número n, voy a separar las cifras desde la última hasta la primera, y alternativamente yo voy a tomar las posiciones alternas, y esos números yo los voy a sumar entre sí. Y los que tengan las posiciones pares, los voy a también tomar aparte y los voy a sumar, de manera que esas dos sumas, yo voy a obtener dos cantidades. Si yo hago la diferencia entre ellos, esa diferencia tiene que ser una cantidad que sea 11 o un múltiplo de 11, o tiene que ser 0, porque 0 también es múltiplo de cualquier número. Entonces, ese va a ser el criterio para saber si un número es divisible entre 11. Vamos a ver si hacemos al final de esta clase un par de ejercicios al respecto. Lo mismo que, bueno, criterio de divisibilidad por 7. Este es un criterio que no vamos a derivar aquí, pero está en los documentos que ustedes tienen. Y solo voy a enunciar cuando un número es divisible por 7. Y cuando la diferencia entre el número sin la cifra de las unidades y el doble de las cifras de las unidades es 0 o un múltiplo de 7. Por ejemplo, cuando yo tengo 343, para saber si ese número es divisible entre 7, lo que tengo que hacer es tomar el número sin la cifra de las unidades. O sea, solo quitarle este 3 de las unidades y tomar el 34. Y le voy a restar el doble de la cifra de las unidades, tal como dice la regla. Entonces, a 34 lo voy a restar 2 por 3. O sea, a 34 lo voy a restar 6 y eso da 28. Y 28 ya podemos nosotros ver que ese número sí es divisible entre 7, porque 28 entre 7 es 4, o sea, 4 por 7 es 28. Entonces, el 343 es divisible entre 7. Lo mismo que este otro número, 105, lo que hago es separar la cifra de las unidades y solo queda 10. Y a eso le voy a restar el doble de la cifra de las unidades. O sea, le voy a restar el 5 por 2, o sea, 10 menos 10, 0. Y 0 es múltiplo de 7, porque 0 es múltiplo de cualquier número. Este otro, 2261, para saber por esta regla si es divisible entre 7,
tomo el 226 separando las cifras de las unidades y a ese 226 le resto la cifra de las unidades multiplicada por 2. O sea, 226 le resto 2 y eso queda 224. Bueno, si ese número todavía es muy grande, se repite el proceso con 224. Entonces, vuelvo a tomar este número que obtuve, le quito la cifra de las unidades y me queda primero 22 y le voy a restar 4 por 2. 8 y eso da 22 menos 8 da 14, que es múltiplo de 7. Este número también es divisible entre 7. Este es un criterio de divisibilidad que yo pues no recuerdo haberlo conocido en la escuela o en algún curso de matemática, pero resulta interesante pues si alguna vez nosotros nos enfrentamos a una situación de esta naturaleza. Lo mismo que el criterio de divisibilidad por 4, ahí lo van a encontrar ustedes en los documentos que están subidos en el curso virtual. Y el número divisible entre 4 si sus dos últimas cifras son ceros o múltiplos de 4. Por ejemplo, bueno, 36, que solo tiene dos cifras, 36 es un múltiplo de 4, ¿verdad? Porque 9 por 4 es 36. Lo mismo que aquí, si las dos últimas cifras son 0, este es divisible entre 4. Luego aquí el 1028. Las dos últimas cifras son 2, 8. Y 28 sabemos que es un múltiplo de 4, por lo tanto toda la cantidad también es divisible entre 4. Igual el criterio de divisibilidad por 8, si las tres últimas cifras son ceros o un múltiplo de 8. Ahí vamos a poder determinar si esa cantidad es divisible entre 8. Aquí las tres últimas cifras son 0, este 4000 es divisible entre 8. Aquí las últimas tres cifras son 0,48 y esta es una cantidad 48 que es divisible entre 8. También, entonces 1048 es divisible entre 8. Lo mismo que 1512. 512, pues habría que buscar si esta cantidad 512 es divisible entre 8, pues no tendríamos más que hacer la división o una manera de saber si un número es divisible entre 8 es dividirlo por 2, 3 veces. ¿Verdad? Porque dividir por 2, 3 veces es lo mismo que dividir por 8. Si 512 entre 2 da 256, primera división. 256 entre 2 es 128, segunda división. Y 128 entre 2 es 64. 3 veces dividido por 2 da divisibilidad y por lo tanto esta cantidad también puedo decir que es divisible entre 8. Bueno, ahora vamos a terminar con algunos ejercicios que son tomados de la guía de ejercicios que tienen ustedes ahí en el curso virtual. El primero de los ejercicios que encontramos ahí dice lo siguiente. ¿Qué dígito colocarías en el cuadro, o sea, este cuadro que está aquí, para que el número sea divisible entre A? Por ejemplo, el primer ejercicio, el valor de A es 4. Entonces, ¿qué número tendríamos que poner acá para que todo el número completo fuera divisible entre 4? Para resolver esto, ¿qué es lo que tengo que recordar? ¿Cuándo un número es divisible entre 4? Lo acabamos de ver hace un par de minutos y decíamos ahí la regla que un número es divisible entre 4 si sus dos últimos dígitos son ceros o el número de esos dos últimos dígitos es divisible entre 4. Yo le pondría 4. Usted le pondría 4 porque 42 es divisible entre 4. Sí. ¿Algún otro número que se podría colocar ahí? Tal vez un 8. Mire, pero usted puso 4. Pero Sí. cuando 42, o sea que los dos últimos dígitos serían 42. Si yo quiero verificar si 42 es divisible entre 4, ¿eso es cierto o no? Es falso, no es divisible entre 4. No es divisible entre 4.
Lo mismo que ustedes pueden hacer el siguiente ejercicio. Para saber si un número es divisible entre 4, yo lo puedo dividir 2 veces por 2. Si se deja dividir 2 veces por 2, es divisible por 4. ¿Ok? 42 entre 2, 21. 21 ya no es divisible entre 2. Por lo tanto, no puede ser 4 el que coloquemos aquí. ¿Qué número o qué dígito deberíamos colocar aquí? 1, ¿no? Un 1, porque 12 es divisible entre 4. Porque 12 es divisible entre 2, queda 6, y 6 divisible otra vez entre 2, queda 3. Por lo tanto, si yo coloco un 1, estaría bien. Hay otro número otro dígito que podría colocarse yo aquí, además del 1. El 3. El 3, porque 32 es divisible entre 4. ¿Qué otro número? El 5, diga. Porque el 5 también es divisible entre... 52 es divisible entre 4. 52 entre 2 es 26 y 22 entre 2 es 13. Y por lo tanto aquí tenemos los posibles valores que pueden ir ahí. Son el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9. ¿Ok? Esto es para practicar la regla de división entre 4. Pasemos al segundo. La regla de división entre 3. ¿Qué debería colocar aquí para que esta cantidad, que sería de 5 dígitos, fuera divisible entre 3? ¿Alguien nos puede refrescar diciendo cuál es la regla de cuando un número n es divisible entre 3? Cuando la suma de los Dígitos es... sea múltiplo de 3. Ok, perfecto. Entonces, ¿cómo hacemos para resolver esto? Sumemos los dígitos que están presentes. 6 más 4. 10. 10. 10. Más 9, 19. Más 5, 24. 24. Esa suma ya es múltiplo de 3. ¿Ok? Porque 24 es divisible entre 3. Entonces, para no afectar esa suma que ya es divisible entre 3, ¿qué dígito podría colocar aquí sin afectar la suma? Digan el dígito 0. ¿De acuerdo? Si coloco el dígito 0, pues la suma sigue siendo divisible entre 3. ¿Ok? ¿Qué otro dígito podría colocar para que la suma de todos los dígitos fuera divisible entre 3? 2. 2. ¿Por qué? Porque si yo coloco, bueno, yo tenía esta suma, 6 más 4, 10, 19, 24. Si yo le pongo un 2 aquí, esa suma va a dar 26. Pero 26 no es divisible entre 3. Tendría que ser un número 3. Tendría que ser un 3. Para que diera la suma, 24 más 3 sería 27. Tendría todavía posibilidades y ese número sería divisible entre 3. ¿Qué otro dígito? Digan 6. Porque si a una cantidad que es divisible entre 3, o sea, a una suma de dígitos, Sí, 6 sería. le coloco 6, sigue siendo divisible entre 3. Y si yo coloco un 9 aquí, También sigue también. siendo. Entonces las posibilidades son 0, 3, 6 y 9. ¿Ok? Sigamos practicando. Si el divisor, o sea, el valor al que yo quiero dividir es 5, ¿qué dígito podría colocar o debería colocar aquí para que esta cantidad fuera divisible entre 5? 0, 5. Perdón, aquí. Ajá. 0 o O 5. 5. ¿Serían los únicos? ¿O habría otro? Según lo que yo recuerdo de la lámina pasada, era Vaya, solo 0 o la 5. regla de cuando un número es divisible entre 5 es cuando su último dígito es o bien un 0 o un 5. El 10, en realidad. Perdón, aquí es un dígito, aquí es un dígito. El 1. El 1. ¿Cuál otro? Diga el 2.
Creo que Mira, se podría del 0 al 9 porque al final siempre terminaría en 5. cualquier dígito del 0 al 9. Porque siempre termina en 5, ¿ok? Esta era una pregunta fácil, pero tenía la trampa esa, ¿ok? Cualquier dígito que yo coloque aquí, el número completo es divisible entre 5 porque su último dígito es 5. Y si este último dígito fuera 0, también cualquier dígito que yo ponga aquí es válido, ¿ok? Vayamos al siguiente. Este es divisible entre 11. Aquí vamos al ejercicio que acabamos de tratar de haber explicado. La divisibilidad entre 11. Repasemos. Aquí tengo 8, 7, 4 y un recuadro al que yo puedo colocar un dígito. Para que esta cantidad, 8, 7, 4 y este X que voy a colocar aquí fuera divisible entre 11, la suma de las posiciones pares menos la suma de las posiciones impares debería ser 11 o múltiplo de 11. ¿Ok? Entonces, esta posición que es la posición, el subíndice 0, ¿recuerdan la secuencia de dígitos desde la derecha hacia la izquierda, el A sub 0, el A sub 1, el A sub 2 y el A sub 3? Este sería el A sub 0, este sería el A sub 1, el A sub 2 y el A sub 3. Ok, las posiciones impares están aquí, el 8 y el 4, porque este es el A sub 1 y este es el A sub 3. Y las posiciones pares son el A sub 0, que es este último, y el A sub 2. ¿Ok? Entonces, yo lo que tengo que hacer es sumar las posiciones impares. 8 más 4. ¿Ok? Que eso da 12. Y luego sumar las posiciones pares. El 7 más ese valor que yo no conozco. Y al restar esas dos cantidades, debería dar 0 o 11, o múltiplo de 11. Si esta cantidad, esta suma, 8 más 4 da 12, ¿qué valor debería colocar yo aquí para que 7 más esa cantidad también diera 12? Para que al restarlo con el otro 12 da 0. Repito. 5. 5 porque 7 más 5 daría 12, las posiciones pares. Y restándole la suma de las posiciones impares, 8 más 4, 12, 12 menos 12, 0, y por lo tanto 5 es válido. Y no hay otro dígito que se pueda colocar aquí para que la diferencia de esas sumatorias fuera 0 o 11, ¿verdad? Si el número fuera con muchos más dígitos, habría posibilidad de que esa suma o esa diferencia de esas posiciones diera un 11 o un múltiplo de 11. Pero con solo que de 0, que ya es múltiplo de 11, ya es válido. O sea, si yo coloco un 5 aquí, esta cantidad 8.745 es divisible entre 11 y yo los invito a hacer la operación en su calculadora para que se convenza. Finalmente está este otro. ¿Qué debo colocar aquí para que esta cantidad 504 con ese otro dígito sea divisible entre 8? La regla decía que un número es divisible entre 8 cuando los tres últimos dígitos son ceros o es un número divisible entre 8. Bueno, 0, 40 y tantos debería ser un número para que sea divisible entre 8. ¿Cuál número es divisible? ¿Qué dígito podría colocar aquí? Si yo coloco el dígito 0, 40, o sea, 0,40 es divisible entre 8. ¿Ok? Entonces, todo el número sería divisible entre 8. Si yo coloco un 8 aquí, sería 0,48, que también es divisible entre 8. Entonces, esas dos cifras o esos dos dígitos serían posibles y harían que esa cantidad sería divisible entre 8. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? No. Vamos a ver otro ejercicio. El conjunto D está formado por todos los múltiplos de dos
comprendidos entre 1 y 1000. Y el conjunto T está formado por todos los múltiplos de 3 comprendidos entre 1 y 1000. ¿Cuántos elementos tienen los conjuntos D, T y D intersectado T? Bueno, este es un problema, un ejercicio que se puede resolver de dos maneras. Primero, veamos cuántos, o sea, la cardinalidad del conjunto D, que es todos los múltiplos de 2. Los múltiplos de 2 son los números pares, entre 1 y 1000. ¿Ok? Tengo el universo de 1000 y el conjunto D son todos los pares. 2, 4, 6, 8, 10, o sea, todos los múltiplos de 2, ¿de acuerdo? Y entre 1 y 1000 están los pares y los impares. Y la cardinalidad es del conjunto D es 500 porque entre 1 y 1000 hay 500 pares y hay 500 impares, ¿de acuerdo? De esa manera puedo yo responder esa primera pregunta. Vayamos al conjunto T, que está formado por todos los múltiplos de 3, comprendidos entre 1 y 1000. Bueno, si yo me pongo a calcular o a escribir por extensión ese conjunto T, es el conjunto formado por 3, 6, 9, 12, etcétera, etcétera, 996, 999. ¿Cómo calculo yo la cardinalidad de este conjunto T? Bueno, como yo lo que quiero es, bueno, y podría empezar a contar aquí, es que tengo 1, 2, 3, 4 y contar hasta esta cantidad, cuántos números hay. Sería un poco tedioso. Pero si yo considero que el universo son todos los números, y aquí el 1000 ya no está considerado porque el último, que es múltiplo de 3, es 999. Si yo tengo los números, todos los números desde el 1, 2, 3, 4, 5, 6, de los números naturales, desde el 1 hasta el 999, ¿cuántos números hay ahí? Obviamente hay 999 números. Y si yo divido en grupos de 3, 1, 2, 3, y otro grupo, 4, 5, 6, y otro grupo, 7, 8, 9, dividiendo en grupos de 3, esos 999 números, en cada grupo hay un múltiplo de 3. Entonces, para saber cuántos números o cuál es la cardinalidad de este conjunto, prácticamente yo el 999 lo divido entre 3 porque al dividir en cantidades, en grupos de 3, todo el universo, yo encuentro que de los 999, solo uno de cada 3 es en el conjunto T. Entonces, por eso es que yo tengo aquí 333, que es la cardinalidad del conjunto D. Y finalmente me preguntan cuál es la cardinalidad de D intersectado T. Bueno, el conjunto D intersectado T sería la intersección de este conjunto con este otro. ¿Ok? Entonces, yo observo lo siguiente, que los números que están aquí, por ejemplo, el 3 no está en el D. El 6 sí está. El 9 no está. Pero el 12 sí está. Entonces, hay prácticamente de cada pareja de números, porque, y además, este 3 no podría estar en el D porque este es un impar. Aquí hay impar, este es par, este es impar, este es par y así, este es par y termina en un impar. ¿Ok? Entonces, prácticamente la intersección de estos dos sería el conjunto 6, 12, 18, etcétera, etcétera, hasta el 996, que está también en D. Prácticamente estos son los números divisibles entre 2 y estos son los divisibles entre 3. Aquí lo que van a, si ustedes observan estos números de la intersección, estos números son los divisibles entre 6. Entonces, la conclusión que yo podría sacar de este ejercicio es que todo número
n, para saber si es divisible entre 6, tiene que cumplir dos condiciones. Tiene que ser divisible entre 2 y también tiene que ser divisible entre 3. O sea que, si yo quisiera saber que un número es divisible entre 6, lo único que tengo que verificar es que termine en cifra par y la suma de sus dígitos sea un múltiplo de 3. ¿Ok? Y la cardinalidad es prácticamente la mitad de este, porque vemos que de cada 2, solo uno está en la intersección. Y como este tenía 333, al dividirlo entre 2, me da 166 y sobra 1, pero es este 1 que ya no participa en este último conjunto de la intersección. Bueno, hasta aquí llegamos y les recomiendo que practiquen todos los ejercicios que están en la guía y nos vemos el próximo sábado. Les envío por un anuncio cuál es las indicaciones para el examen. ¿Ok? Bueno, gracias. Gracias. Está bien.